Que la paz de Jesucristo sea en sus vidas, que la paz de Jesucristo inunde sus hogares. Estamos muy felices porque esta noche, este día, esta tarde, no sé a qué hora se reúnen en tu casa, comenzamos una nueva serie. A esta serie la hemos llamado Revelaciones, viviendo el futuro. Revelaciones, viviendo el futuro, está basada en el libro de Apocalipsis. Es un libro que se ha tratado de diferentes perspectivas. Hay gente que cuando escucha la palabra Apocalipsis tiene miedo. Realmente el libro no se escribió con esa intención. Por eso, en este estudio que hemos llamado Listos para el Final, que es el estudio número 1 de esta serie, queremos mostrarte un panorama de todo el libro, una forma de que tú entiendas en este panorama del libro para qué se escribió el libro y para qué debemos entender nosotros en lo que se estableció en el libro, para qué Dios reveló estas cosas y que tu corazón tenga paz. También que tu alma esté advertida de los propósitos de Dios. Apocalipsis es un libro que se escribió para la iglesia, para las iglesias. Sin embargo, nosotros queremos usar este libro para que tú comprendas los propósitos de Dios, para que sepas qué es lo que está sucediendo ahora en razón de aquello que Dios ha preparado para hoy, lo que va a suceder allí en el presente reciente, y también para que tú comprendas lo que va a suceder más allá de la historia humana. Nosotros podemos entender cuando vemos el libro de Apocalipsis que es escrito en una forma muy, muy especial. Este libro se escribe como en claves. Queremos que comprendas las claves, que te vayas dando cuenta en razón de que cada clave descubierta o cada clave entendida, tu corazón llega a un nuevo conocimiento. Se llama Revelaciones por lo que quiere decir el libro de Apocalipsis. Fíjate, este estudio está basado en Apocalipsis 1:1, el primer verso del libro, que dice así: esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo, para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan. Si lo leemos bien, dice, esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo. Es lo que quiere decir Apocalipsis, revelación. Apocalipsis también quiere decir quitar el velo, algo así como que los ojos están velados y cada visión o cada cosa que Dios muestra hace que la persona le sea quitado un velo que no le deja ver la realidad. ¿Qué estaba pasando en el mundo y qué estaba pasando en la iglesia que hacía que ésta perdiera la visión, que ésta no se diera cuenta de los propósitos de Dios? La iglesia estaba pasando por un mar de tribulación, estaba siendo perseguida, estaba sufriendo mucho y se estaba preguntando, ¿dónde estás, Dios, en medio de tanto sufrimiento? ¿Dónde estás cuando nuestros hijos mueren? ¿Dónde estás cuando padecemos el hambre? ¿Dónde estás cuando enfrentamos un terrible cataclismo? ¿Dónde estás, Dios? Son las mismas preguntas que se hace la gente hoy, por ejemplo, con el terremoto de Haití. ¿Dónde estás, Dios, en medio de ese caos, de esa tribulación y de tanta muerte? O con los tsunamis. ¿Dónde estás, Dios, cuando vemos el mar salirse de su límite y arrasar con los pueblos? ¿Dónde estás, Dios, cuando sufrimos las injusticias de los sistemas o cuando sufrimos las injusticias de las perversiones sociales? Ahora con el narcotráfico y con los desórdenes en la seguridad social, la gente se siente como arrasada por la realidad y ahí precisamente es cuando se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Qué me tiene que decir Dios de este momento? ¿Y qué debo entender de Dios en medio de este dolor? Cuando la gente se pregunta eso, es cuando no entiende. Y así estaba la iglesia, como con sus ojos vendados. Por eso es muy importante que enfrentando una realidad parecida como la que sufrían los hermanos allá con la persecución y en medio de los dolores que se enfrentan ahora, tú vayas al libro junto con nosotros. Va a ser emocionante esta aventura. Va a ser especial que nos asomemos a este libro lleno de símbolos, lleno de claves, lleno de visiones, de modo que a la hora de entrar al libro, tu vida sepa
cómo estar lista para el final. Este estudio quiere que a la hora de entender ese panorama general del Apocalipsis, tú sepas cómo estar listo para el final. Es el propósito del escritor Juan, que es el autor del Apocalipsis, inspirado por Dios y recibiendo la revelación de Dios, de que las iglesias y las personas que leyeran este libro recibieran luz, de modo que entendieran su presente y que empezaran a comprender los propósitos de Dios en medio del dolor, y que su corazón tuviera paz y que proyectaran su vida del dolor hacia el final. ¿Qué es lo que la palabra de Dios te pide para que estés listo para el final? Lo primero que vamos a ver en este estudio es que lo que Dios te pide es que te mantengas ocupado, que te mantengas inmerso y ocupado en lo que Dios te encargó. Aquí hay que preguntarse, ¿para qué estoy? ¿Para qué vivo? ¿Qué es lo que Dios me encargó? Cuando tú te preguntas eso como asignación vital, ¿qué es lo que Dios me encargó? Y te dedicas a eso, así veas el mar salirse de su cauce, así veas las estrellas caer, así veas los huracanes arrasando los pueblos, así veas el narcotráfico y la violencia en la sociedad, así veas muertes injustas. Si tú estás seguro para qué Dios te trajo a esta tierra, y estás seguro también la asignación que Dios te dio para que tú te dedicaras a ella, tú vas a estar listo para el final. Mantente ocupado en lo que Dios preparó para ti. Dice la Biblia que Dios preparó las cosas y las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Preguntarse por esas cosas hace que uno esté preparado para el final. Había hermanos, había cristianos, había gente ya en la iglesia que por el sufrimiento, por la persecución y por el dolor, habían dejado de dedicarse a los propósitos de Dios. Estaban sufriendo una tremenda decepción. Estaban padeciendo por el dolor y por las incongruencias, por las preguntas que se hace la gente comúnmente. A ver, Dios, ¿dónde estás si estoy sufriendo tanto? Cuando la gente se ensimisma en el dolor, hace también que su creencia y que su convicción lo afecte y deje de estar ocupado y enfocado en aquello que Dios quiere que la persona haga. Si tú te mantienes ocupado, si te mantienes amando al Señor, las cosas que Juan le escribe a las iglesias, no dejen de amar al Señor, no dejen de dedicarse a servir al Señor, no dejen de servir, no dejen de congregarse, no dejen de adorar a Dios. No dejen de persistir en adorarlo a Él. Las cosas que la iglesia y que aquellos hermanos se estaban olvidando en cumplir a partir del dolor, es lo que el escritor quiere que ellos eviten. No dejen de hacer aquello que Dios les encargó. Haciendo lo que Dios les encargó, van a mantenerse enfocados en su final. ¿Qué otra cosa debía hacer la iglesia y los hermanos para estar listos para el final? La segunda cuestión era de que fueran conscientes de sus debilidades. Hay gente que se autoengaña, hay gente que vive una falsa seguridad espiritual. Hay gente que dice, yo creo en Dios, y así me lo enseñaron. Yo creo en Dios y esta es mi fe. Esa es como una falsa convicción. La convicción personal de creer en Dios es muy importante, pero cuando esta convicción no te mantiene en Dios, había que ser congruente, había que ser consciente de que es una convicción falsa. Debes ser consciente de tus debilidades. Es decir, no es cierto que amo a Dios. Es mejor decir, Señor, no te estoy amando porque no asisto a adorarte, y no te estoy amando porque no sirvo